¿Qué tenemos en el día 35 de esta guerra? Bueno, Irán ha derribado a un avión de combate estadounidense en pleno territorio iraní. Se trata de un caza F-15, según medios locales. Es un hecho que eleva dramáticamente la tensión en el Medio Oriente y que podría marcar un punto de inflexión sin lugar a dudas en esta crisis. Esto ya se está comentando, pero también lo que se ha dicho es que esto no es un episodio menor, evidentemente, no es una escaramuza más, es un hecho de alto impacto militar, político y simbólico, pero los medios locales también reportan que se ha rescatado a uno de los tripulantes de este avión derribado. Eso también es importante mencionar. La aeronave fue alcanzada por los sistemas de defensa aérea iraníes. En medio de un escenario de máxima tensión regional, el piloto habría logrado eyectarse antes del impacto, abriendo así una nueva fase de esta crisis. Según Axios, como ya lo adelanté, pues han rescatado a uno de los dos tripulantes del cazabombardeo derribado. Imágenes que compartimos con ustedes de lo que ha significado este hecho, que ocurre en un momento clave, es un punto de inflexión, de confrontación entre Irán, Estados Unidos y Israel, y que de hecho ya comienza a mostrar rasgos cada mes más abiertos de una guerra directa, lo que durante meses fue una cadena de amenazas, incluso de ataques cruzados, de operaciones encubiertas, de mensajes de disuasión, hoy ya ha escalado a un nivel mucho más delicado. Vamos a seguir monitoreando este caso porque el derribo de un caza estadounidense no solo representa una pérdida militar, representa también un mensaje político de enorme calado. Irán quiere dejar en claro que está dispuesto a responder con fuego real a cualquier incursión sobre su territorio. Y de hecho, tenemos noticia de último minuto que compartir con ustedes porque ya Estados Unidos habría empezado su operación terrestre en Irán. Eso todavía es noticia en desarrollo. Seguramente en las próximas horas vamos a tener muchísima más información al respecto. Ahora, esta es la imagen que tenemos de los restos de este avión. Y si se confirma en todos sus extremos, también Estados Unidos va a enfrentar una presión creciente, eso sin lugar a dudas, para poder responder. Y esto se suma a un contexto ya explosivo, intercambio de misiles, ataques con drones, movimientos militares, como les acabo de explicar, en varios frentes, de una región que vive bajo amenaza constante de una escalada mayor. Todo ello en el estrecho también de Hormuz. Recordemos lo que está pasando ahí, en ese estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo, de una ruta energética, y también lo que significa ello ahora. A esta hora la pregunta ya no es solo qué avión cayó ni dónde fue derribado. La verdadera pregunta es qué consecuencias va a traer este hecho, y seguramente lo vamos a poder responder con nuestros especialistas. Y seguimos hablando del avión derribado porque un canal afiliado a la televisión estatal iraní difundió un comunicado en el que la policía llama a los civiles a sumarse a la búsqueda de los tripulantes de este avión de combate estadounidense, aunque Axios, que es esta fuente o medio de comunicación estadounidense confiable, asegura que uno de ellos ya ha sido rescatado. Lo cierto es que ese llamado pues ya está generando repercusiones y opiniones, porque imagínense ustedes, están llamando a civiles, sí, civiles. Recordemos que uno, como le he mencionado, pues ya ha sido liberado, rescatado por los Estados Unidos. El mensaje está dirigido a los habitantes de dos provincias. Estamos hablando de la provincia de Qozguliyeh y estamos hablando de la provincia de Boyer Ahmad, una zona montañosa del sureste del país donde se habría producido este derribo. Y no solo eso, ya las autoridades iraníes están ofreciendo una recompensa, escúchelo bien, a quien logre ubicar y entregar al militar estadounidense. Esto cambia completamente el escenario, porque ya no se trata solo de un operativo militar, se trata de una búsqueda abierta en la que participan civiles. Estamos hablando de una población. Mientras tanto, Estados Unidos ha activado una operación de rescate de alta prioridad para intentar recuperar a
uno de los tripulantes antes de que sean localizados. Igual vamos a esperar el comunicado oficial por parte de Washington si uno efectivamente ya ha sido rescatado, como lo dicen medios locales. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que hasta hace poco era una guerra indirecta, hoy muestra ya una confrontación cada vez más abierta. Vamos a escuchar a continuación este comunicado que fue difundido por la televisión iraní. Veamos. Los habitantes pertenecientes a la provincia de Kozhgiluye y Boyer Ahmad, pueblo querido y valiente, según el comunicado de la fuerza policial de Kozhgiluye y Boyer Ahmad, si arrestan al piloto o a los pilotos enemigos y los entregan vivos a las fuerzas militares y policiales, se le otorgará una generosa recompensa y un premio muy merecido. Y atención, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la presión sobre Irán con un mensaje de tono abiertamente amenazante. Y es que el mandatario difundió en redes sociales un video del bombardeo y colapso de un puente en Irán y ha asegurado que esta ofensiva es solo el principio, al tiempo que instó a Teherán a aceptar un acuerdo para poner fin a ese conflicto antes de que sea demasiado tarde. Ahora, la agencia internacional Reuters reporta que Trump amenazó con seguir golpeando infraestructura clave, incluso puentes y plantas eléctricas, si no hay una salida rápida al conflicto. Veamos estas imágenes. En su mensaje, Trump fue aún más lejos y advirtió que si no se alcanza una solución, no quedará nada de lo que todavía podría ser un gran país. Esa declaración se produce en medio de una escalada cada vez más delicada, mucho más profunda, categórica, marcada por ataques directos, cruces de amenazas y un creciente temor también a esta guerra que se amplíe todavía más. Pero ahora tenemos imágenes del recorrido que evidencian la magnitud de la destrucción de este puente. Estamos hablando del puente B1 en Karash, ¿no? El más alto de Irán, según lo que se ha difundido, lo que ha trascendido tras ataques atribuidos a los Estados Unidos. Veamos. Ahí ustedes pueden ver la destrucción, la magnitud de los daños de este puente ubicado en Karachi. Estamos hablando del oeste de Teherán, alcanzado por ataques aéreos. Ya hay tramos impactados y daños estructurales, como pueden ver de este puente. De esta infraestructura, esto es lo que deja también esta guerra, ángulos de todo lugar, de todo punto de vista. Lo que sí está claro, que el mensaje de Washington apunta cada vez más a infraestructura estratégica iraní. Y eso aumenta el costo político y humanitario de la ofensiva, pero ¿qué implicancias legales, me pregunto yo, tiene atacar objetivos civiles o de uso civil como puentes o redes eléctricas? Eso también se lo vamos a preguntar a nuestros especialistas. Pero el conflicto en Oriente Medio sigue sumando más frentes y ahora Yemen vuelve a entrar en escena, donde se encuentran los hutíes, los rebeldes hutíes, que también son financiados aliados chiitas de Irán, han anunciado un cuarto ataque con misiles balísticos contra Israel, después de haber entrado a la guerra la semana pasada, recordemos, en respaldo a su principal aliado regional, me refiero a Irán, ¿no? El movimiento alineado con Teherán ya ha ido elevando su nivel de participación en esta escalada y ya no solo amenaza con actuar, asegura que está golpeando de manera directa. El anuncio fue hecho por su portavoz militar, que lo vamos a escuchar a continuación, que en un comunicado en este video afirmó que el grupo lanzó ya misiles balísticos dirigidos a objetivos vitales, esto en la zona de Tel Aviv, en Israel. Esa es hasta ahora la versión oficial que ha sido difundido también por agencias internacionales como Reuters. Veamos. Nuestras Fuerzas Armadas, con el auxilio de Dios Todopoderoso, llevaron a cabo una operación militar con una andanada de misiles balísticos que tuvo como objetivo impactar blancos vitales del enemigo israelí en la región ocupada de Jaffa.
Esta operación se llevó a cabo en estrecha colaboración con los hermanos muyahidines en Irán y Hezbollah en el Líbano y ha logrado sus objetivos con pleno éxito gracias a la voluntad divina. Así lo confirman las fuerzas. Las Fuerzas Armadas yemeníes desean confirmar que su actual intervención militar en esta crucial y verdaderamente excepcional batalla es un proceso de acción gradual y que tras encomendarse plenamente a Dios y buscar su auxilio, no se detendrán en este nivel de intervención, sino que gestionarán los futuros acontecimientos conforme a lo que el enemigo determine, ya sea una escalada o una desescalada. Y en Radar 24 es un verdadero placer presentar en estos momentos a Román Ortiz, él es director del Strategic Analysis and Consulting Group, firma especializada en análisis de seguridad y riesgo político. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Román, es un verdadero placer. Hay diferentes eventos que están ocurriendo en las últimas horas. Lo más próximo ha sido este derribo de esta casa estadounidense por parte de Irán. Incluso hay un rescate en pleno, según lo que afirman también medios internacionales. ¿Qué significa todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Medio Oriente? Bueno, mire, yo creo que hay que colocar un poco lo que está pasando en estos momentos en contexto. Era prácticamente una cuestión de tiempo que un evento de estas características pasase y los Estados Unidos tienen sistemáticamente equipos de rescate de pilotos cuando desarrollan este tipo de operaciones, que son básicamente elementos de fuerzas especiales especializados en rescatar pilotos que han sido derribados. De tal manera que lo que estamos viendo ahora es un procedimiento relativamente normal. En las últimas semanas, desde que comenzó la campaña aérea contra Irán, los Estados Unidos han cubierto y la Fuerza Aérea Israelí en conjunto han cubierto más de 12.000 blancos en Irán. Eso quiere decir que cuantos más blancos se cubren, más salidas aéreas se hacen, más riesgo existe de que suceda un derribo. Esto por un lado. La otra cara de la moneda es que evidentemente esto incrementa la presión política sobre la administración Trump, en el sentido de que incrementan los costos de la operación y sobre todo la visibilidad de los riesgos que existen en una operación de estas características, ¿verdad? Correcto. Román, preguntarte también por lo que podría pasar y las repercusiones. Y es que, según también lo que indican los especialistas, es el primer incidente, ¿no?, que ya coloca un punto de inflexión en este escenario y que incluso podría generar algún tipo de impacto en las elecciones de medio término para los Estados Unidos. Pero, de acuerdo a tu especialidad, me gustaría que me puedas dar una lectura en conjunto de estos diversos frentes que se vienen abriendo en el Medio Oriente, desde el estrecho de Hormuz, desde lo que significa también ese estrecho de Bab al-Mandeb, del Mar Rojo con los hutíes, el otro frente desde Líbano. ¿Cómo se viene configurando este tablero de ajedrez para que lo puedan entender nuestra audiencia que siempre nos sigue? Bueno, mire, cuando empezó la campaña militar hubo una definición que no era muy clara de cuáles eran los objetivos. Se habló simultáneamente de frenar y de desmantelar el programa nuclear iraní. Por otra parte, se habló de la posibilidad de un cambio de régimen, de básicamente provocar el colapso del régimen de los ayatolás, de la dictadura que ha gobernado Irán durante las últimas 4 décadas, y así sucesivamente. Yo creo que a medida que ha ido avanzando la campaña militar, se ha hecho más evidente que ciertos objetivos están más allá del alcance de la campaña de la campaña militar, pero al mismo tiempo han emergido otros objetivos que son más urgentes, ¿verdad? Entonces, por un lado, yo creo que ya cada vez es más claro que el régimen de los ayatolás va a sobrevivir esta campaña. No parece claro que sea posible provocar un colapso, al menos con el volumen de fuerza que se está aplicando en este momento. Por otra parte, ha aparecido como un elemento de gran urgencia la necesidad de abrir el estrecho de Hormuz, como usted señalaba, porque el 20% del suministro del petróleo mundial atraviesa ese estrecho y, en consecuencia, el cierre de ese estrecho que está realizando Irán está provocando una crisis económica, una crisis energética y también económica global. El problema crítico en este momento es que el desarrollo de cualquiera de estos dos objetivos, por una parte desmantelar el programa nuclear definitivamente y por otra parte abrir el estrecho de Hormuz, que parece que son dos objetivos más alcanzables y también mucho más urgentes,
requeriría en alguna medida el despliegue de tropas terrestres. No en una gran escala, no estamos pensando en algo parecido a lo que pasó en Irak en 2003, pero sí de una manera significativa, ¿verdad? Entre otras cosas porque para desmantelar el programa nuclear iraní es imprescindible quitarles el acceso a 400 kilos de uranio enriquecido que Irán dispone y que le permitirían fabricar entre 10 y 11 cabezas nucleares. Entonces, ese me parece que es el escenario en este momento y cada uno de los jugadores está tratando de expandir, de alguna manera, de incrementar la presión Irán para tratar de frenar la campaña israelí y norteamericana, los Estados Unidos para escalar la presión y forzar que los iraníes accedan a estas dos cuestiones, frenar el programa o desmantelar el programa nuclear y abrir el estrecho de Hormuz. Entonces, en ese contexto, digamos, hay que ver un poco lo que está pasando ahora con los Houthis, la milicia de Yemen aliada de Irán, que está empezando a operar contra Israel por un lado y por otro lado amenaza con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Si eso sucede, eso incrementaría evidentemente el bloqueo de petróleo e incrementaría la presión económica a escala global. Exactamente, lo que dicen algunos expertos que hemos tenido aquí, estrangulamiento en el mercado energético. Ahora, en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también lo que se ha mencionado es que va a recibir al secretario general de la OTAN. Estamos hablando de Mark Rutte. Esto en un momento de máxima tensión internacional. Por un lado, ya hay información de este caza, no se ha confirmado si es un F-15, un F-35, seguramente ya vamos a tener información oficial por parte de Washington, pero lo cierto es que marca también una presión sobre Donald Trump. Y hay cambios dentro de la configuración de la cúpula militar, es lo que ha dicho el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Y de otro lado, vemos ataques por parte de los Estados Unidos sobre infraestructura civil. Si tenemos en cuenta esta radiografía de la guerra ahora, hoy en el día ya 35, ¿cuál es, digamos, la preocupación que tiene que tener la comunidad internacional? Porque parece ser que esta guerra se va a proyectar y no tiene fin, a pesar de estas mediaciones que se estuvieron dando también, donde hay un actor estratégico, me refiero a Pakistán. Yo creo que el punto clave acá es que el tiempo en este momento está jugando, digamos, tiene un valor distinto para los Estados Unidos y para Irán. Irán está jugando por tiempo, porque cuanto más tiempo resiste la presión norteamericana, más incrementa el costo político de las operaciones sobre los Estados Unidos, no solamente por lo que tiene que ver con la política interna de los Estados Unidos, sino también porque el resto, digamos, de sus aliados están empezando a incrementar la presión sobre los Estados Unidos por los efectos que tiene la presión iraní en términos de incremento del precio de la energía. Por el otro lado, los Estados Unidos están en una posición estratégica compleja porque por una parte tienen que incrementar la presión militar sobre Irán para tratar de conseguir un desenlace de la guerra lo más rápidamente posible. Como le decía, como acabo de mencionar, el tiempo para los Estados Unidos corre en contra de los Estados Unidos. Cuanto más tiempo pasa, más crece el desgaste político de los Estados Unidos. Así es. Pero para hacer eso, tendría que desplegar tropas terrestres o asumir unas operaciones de desbloqueo del estrecho de Hormuz que son muy riesgosas para la Marina de los Estados Unidos. En consecuencia, está en una situación compleja porque escalar implica riesgos, pero no escalar y prolongar la campaña como está sucediendo ahora aumenta progresivamente el costo político sobre la administración. Correcto. Ahora, Román, usted ha dicho algo importante, que eso me lleva también a buscar última información, porque se viene hablando esto ya hace algunos días de que el Pentágono se prepara para una operación terrestre en Irán. Algunos medios ya están difundiendo que ya Estados Unidos habría empezado. Si bien se ha hablado de operaciones terrestres limitadas en Irán, pues al parecer esto ya está en curso, pero es algo que todavía hay que esperar, ¿no? Lo que pueda pasar, porque serían semanas de operaciones terrestres, Román. Ahora, eso por un lado. Ahora, por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
ha asegurado que la Fuerza Aérea de Israel ha destruido el 70% de la capacidad de producción de acero en Irán. Y eso también es importante porque golpea la capacidad militar de Irán. Entonces, vemos que hay situaciones que vienen generándose, también es noticia en desarrollo de último momento, y que podría cambiar, digamos, la cara de esta guerra. ¿Usted cómo lo analiza? Mire, yo creo que es cierto lo que menciona de que Israel ha confirmado la destrucción de una parte sustantiva de la producción de acero iraní, y eso es importante no solamente en términos militares, sino también porque es un producto clave de exportación de Irán. Irán, además de exportar grandes cantidades de petróleo, exporta una cantidad sustancial de acero. Y en la medida en que había sanciones sobre las exportaciones iraníes de petróleo, el acero era un rubro más importante dentro de la economía iraní. Pero fíjese usted que estamos hablando de presión que sucede a dos ritmos completamente distintos. El desgaste que está sufriendo la economía y la infraestructura iraní va a tener un efecto sobre Irán sin lugar a dudas, pero más en el mediano plazo. Mientras que la presión que está ejerciendo el cierre del estrecho de Hormuz está disparando los precios de energía muy rápido. Esa es la asimetría que en este momento está jugando a favor de Irán. Para romper esa asimetría, como estábamos hablando antes, sería necesario desplegar operaciones limitadas en tierra. Eso no sería una invasión a gran escala, pero significaría el despliegue de un volumen sustantivo de tropas. Y eso evidentemente incrementa los riesgos de sufrir bajas. Hay que recordar que hasta ahora los Estados Unidos han sufrido aproximadamente unas 13 bajas, que es un volumen realmente muy pequeño teniendo en cuenta las dimensiones de la campaña, pero no cabe la menor duda de que los iraníes tendrían muchas más oportunidades para generar costos y bajas a los Estados Unidos si esa intervención terrestre sucede en dos espacios. Uno, para abrir el estrecho de Hormuz, porque es necesario destruir físicamente los misiles y los puntos de lanzamiento de drones que están afectando a la navegación en el estrecho, y como mucha de esta infraestructura está enterrada, es necesario desplegar tropas para neutralizarla. Y otro, desplegar fuerzas para tratar de capturar o al menos neutralizar ese volumen de uranio enriquecido que estaba mencionando antes y que está situado una parte importante de él está situado en el centro del territorio iraní. Qué interesante lo que usted habla, y permíteme por favor profundizar más en este tema. El estrecho de Hormuz, el tema de los precios, la volatilidad, el precio Brent, que si bien de $60 el precio por barril, ha escalado hasta 110, incluso hasta 120, me parece, porque eso depende de cada día, pero más o menos tenemos esa proyección de esa subida, y también aquí me gustaría tener, digamos, su lectura o qué sensación le dejó el último discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque cada vez que habla el presidente Donald Trump, pasa algo, cambia algo, ya sea en los precios y los mercados energéticos. Es como si estuviera todos mordiéndose las uñas a la expectativa de lo que puede decir el presidente Donald Trump, y que ahora, de acuerdo también a lo último de lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso ya con algunos tambores de guerra, algunos dicen la invasión terrestre sobre Irán, la incursión terrestre sobre Irán. Irán ya ha respondido, ¿no? Irán ha dicho claramente que si hay una invasión terrestre nadie va a sobrevivir. Entonces, es un punto más que delicado. Entonces, ¿cuál es su mensaje, y usted como un experto en seguridad global, y cuál es también la previsión que tiene que tener el mundo de lo que podríamos estar ya viviendo? Bueno, mire, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, lo que sí es importante señalar es que cuando se habla de entrar en una fase de operaciones terrestres en Irán, lo que sí hay que señalar es que evidentemente esas, digamos, hay ya algunas operaciones muy pequeñas terrestres en Irán, y el mejor ejemplo de eso es lo que estamos hablando del rescate de uno de los pilotos que ha sucedido han dado la noticia muy recientemente. Ajá. De uno de los pilotos del avión que fue, digamos, que cayó sobre Irán. Sí. Ese tipo de rescate evidentemente solamente se puede producir cuando se despliega un mínimo de fuerzas para poder tomar al piloto, ¿verdad? Entonces,
En ese sentido, y digamos, no cabe la menor duda de que hay algunas actividades militares terrestres en Irán. De lo que se está hablando sería de escalar el tamaño de esas operaciones, ¿verdad? De escalarlo de una manera sustantiva. Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que lo más importante, digamos, lo que me parece que exige de alguna manera una revisión, digamos, de cómo se mira el conflicto, es pensar que este conflicto va a ser largo. Es decir, esto no se va a acabar en poco tiempo. Incluso si se produjese un cese de operaciones, digamos, un cese el fuego de alguna clase en las próximas semanas, esto no terminaría aquí. Digamos, lo que se ha abierto, que estaba abriéndose ya desde hace mucho tiempo, pero en cualquier caso lo que esta campaña militar y la del año anterior abrió fue una crisis en el Golfo que va a tener cuyo cierre es difícil de vislumbrar. Y eso va a tener unos efectos geopolíticos que me parece que son claves. Y déjeme que mencione un par de ellos, ¿verdad? Primero, hay un riesgo más elevado de terrorismo a escala global, sin lugar a dudas, lo hay. Segundo, vamos a vivir en un periodo, digamos, relativamente prolongado, es difícil saber de cuánto, de precios altos de petróleo. Y eso, fíjese que, por ejemplo, para América Latina es importante, porque en América Latina están claramente, digamos, diferenciados países que son importadores de petróleo que dependen de comprar petróleo en el mercado internacional, lo cual quiere decir que sus cuentas nacionales van a tener que asumir, digamos, que pagar más por esa energía, y hay países que exportan energía, ¿verdad? Esos países que exportan energía, y déjenme mencionar unos cuantos: Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina. Esos países van probablemente digamos, por un lado han ganado relevancia estratégica porque no solamente exportan energía, sino que lo hacen desde un espacio relativamente más seguro que Oriente Medio en este momento. Luego, no solamente es suministro de un bien más caro, sino suministro con unas condiciones de seguridad más positivas. Y por otra parte, además, van a tener unos ingresos económicos probablemente más elevados en los próximos tiempos, ¿verdad? Luego es importante, digamos, ver que de lo que estamos hablando es de un conflicto que se va a prolongar. Otro punto importante ahí es el papel que va a jugar Europa. Usted ha mencionado que el presidente Trump iba a tener una reunión con el secretario general de la OTAN. Dos cuestiones aquí son importantes. Por un lado, en términos legales, la Alianza Atlántica tiene la OTAN tiene su área de operaciones limitada por el tratado, y Irán y el Golfo queda por fuera del tratado. Pero por otra parte, evidentemente los europeos tienen una dependencia energética importante, más grande que, por ejemplo, la de los Estados Unidos del petróleo que viene del Golfo. Y por otra parte, ellos están interesados en, digamos, mantener sólida la relación transatlántica con los Estados Unidos, la alianza, que, digamos, ha resultado ser crítica para contener el expansionismo ruso en Ucrania. Entonces, en ese contexto, los europeos probablemente van a evolucionar de alguna manera, tomar alguna clase de partido, de respaldar de alguna manera a los Estados Unidos, por lo menos en lo que tiene que ver en garantizar la seguridad de la navegación y del flujo de petróleo hacia los mercados internacionales, ¿verdad? Muy interesante, Román. Realmente usted ha colocado, y me quedo con lo último, ¿no? Incluso destacando algunos países, lo que podría ocurrir, ¿no? Y sobre todo hay que estar muy atentos de cualquier paso aquí en la coyuntura internacional. Le agradezco a Román Ortiz, especialista de seguridad internacional, por haber estado con nosotros. Realmente muy interesante. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado que la fuerza aérea de ese país ha destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán, en lo que presentó como un golpe estratégico directo a la industria clave para el sostén económico y militar del régimen iraní. Esta cifra ha sido difundida como parte de la evaluación israelí de la campaña, pero no ha sido verificada aún de forma independiente. Es la versión
del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Ahora, ¿qué más ha dicho? Que el daño a la industria siderúrgica iraní no solo afecta a la economía del país, sino también a la capacidad, al arsenal, es decir, la capacidad de financiar y fabricar armas, ¿no? Y esto está vinculado a la Guardia Revolucionaria. Estamos hablando, por ejemplo, de componentes para armamentos, misiles, drones y otra infraestructura militar. El acero es un insumo sensible en cualquier economía de guerra y por eso su destrucción ha sido estratégica. Vamos a escuchar a continuación qué ha dicho Benjamín Netanyahu. Veamos. En los últimos días, la Fuerza Aérea ha destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. Este es un logro enorme que priva a la Guardia Revolucionaria tanto de recursos financieros como de la capacidad de producir muchas armas, en plena coordinación entre el presidente Trump y yo, entre las fuerzas de defensa de Israel y el ejército de los Estados Unidos, seguiremos debilitando a Irán. Este régimen está más débil que nunca, Israel está más fuerte que nunca. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha pronunciado en las últimas horas, ha calificado el régimen iraní como nefasto, aunque no está muy de acuerdo con esta incursión o esta ofensiva por parte de los Estados Unidos e Israel. Asegura que los bombardeos en operaciones militares no van a resolver esta crisis. Incluso también ha recordado los fracasos de intervenciones en Irak, en Afganistán y en Libia. Vamos a escucharlo. Irán es un régimen muy malo. No hay discusión sobre eso. No estoy de acuerdo con ellos en muchos temas, pero no creo que vayamos a solucionar la situación solo con bombardeos o con operaciones militares. Mira lo que ha pasado con este tipo de operaciones en Irak, en Afganistán, en Libia. Nunca cumplimos, nunca, ni siquiera después de 20 años. Por lo tanto, es fundamental respetar la soberanía de las personas. Si las personas desean cambiar un régimen, desean reaccionar, tomar la iniciativa, tienen la capacidad de hacerlo. Y bueno, con estas palabras del presidente francés Emmanuel Macron y también con otras repercusiones que hemos estado explicando durante este episodio, llegamos hasta aquí en Radar 24. Mi nombre es Carmen Alvarado. Me pueden encontrar en mi Instagram como @CTAlvaradoQ. También, si usted todavía no se ha suscrito al canal de Gestión Mundo, lo puede hacer ahora mismo y estar también informado de la coyuntura internacional que día a día, pues de hecho, va cambiando. Lo dejamos. Que tengan un buen día. Hasta entonces.